Bueno, eh, esta va a ser la primera lección que vamos a ver de ejemplo práctico de clasificación y propiedades en Archicad. Eh, es importante decir, obviamente, de que cada uno va haciendo el curso a su ritmo, a su manera. Hay muchas personas que me dicen de que van salteando algunos módulos y van específicamente a los que les interesan, porque hay algunos que ya lo sabían, etcétera, etcétera. Por lo cual me parece importante recalcar de que vamos a estar utilizando cosas, sobre todo en este módulo avanzado, vamos a estar utilizando conceptos que ya vimos en otros módulos, ¿sí? Particularmente en este lo que vamos a hacer es generar, ¿sí?, de manera automática o semiautomática una etiqueta de texto, en este caso, que nos permita generar este resultado, ¿sí?, donde hagamos simplemente clic a una columna, una viga, una base, a lo que fuere, y nos tire ciertos datos. En este caso el ejemplo que vamos a hacer es decirle de que nos tire el identificador de esta viga, por ejemplo, viga 109, por otro lado que nos aparezca el dato del ancho y el alto, y por debajo los datos de los hierros, los estribos, etcétera, etcétera. Para esto hay que ver previamente la clase de etiquetas, ¿sí? Para esto hay que ver previamente la clase de generación de documentación, ¿sí? Y vamos a hacerlo complementario con otras lecciones que todavía no las di, ¿sí? Pero bueno, pasa a veces un poco de que uno quiere explicar una cosa y para eso hay que saber otras, ¿sí? Por lo cual, si hay algún tema que por ahora y alguien vio todas las clases y no se vio, por ejemplo, particularmente no vimos ninguna clase específica de etiquetas, ¿sí? Pero como es una herramienta fácil, prefiero ir primero a esto y después hacer una clase particular si es que se necesita para entender bien este concepto. Vamos a arrancar entonces, nos vamos a centrar en este caso en la viga y vamos a lograr este resultado, repito, de tener el identificador de la viga, ancho y alto de viga, todo esto en negrita con un texto más grande, y en la parte inferior, en este caso, la cantidad de hierros y el diámetro de esos hierros. Lo que está acá abajo sería exactamente lo mismo, no lo voy a generar porque sería duplicar las propiedades, por lo cual cada uno lo puede hacer de manera práctica en su casa e incluso hacerlo mucho más completo de lo que puede llegar a ser esto. Vamos a ver por dónde arrancamos. Por empezar vamos a venir a la planta estructural, ¿sí?, para verlo un poquito parecido a lo que se ve acá, donde las vigas son simplemente una doble línea, ¿sí?, y las columnas con rayadito. Y por empezar vamos a ver que si yo hago clic con la herramienta etiqueta y la forma geométrica de colocación asociativa, ¿sí?, hago acá y lo único que me aparece es el identificador de esta viga. Recordemos que el identificador está dentro de ID categorías. Esto que está acá es lo que estamos viendo, lo cual está bien, ¿sí?, porque ya tendríamos este primer dato, pero todavía estamos lejos del resultado. Vamos a empezar viniendo al administrador de propiedades. Vamos a crear un grupo nuevo, ¿sí? Vamos a ponerle, por ejemplo, en este caso, grupo, y le vamos a poner, por ejemplo, estructuras. Bien. Dentro de esto vamos a colocar nuestra primera propiedad. En este caso la primera propiedad va a ser la cantidad de hierros que va a tener esa viga, por lo cual vamos a ponerle cantidad de hierros, le doy OK. Y vamos a empezar a analizar un poco. Nosotros en cada una de las vigas, obviamente de que este dato Archicad no me lo va a sacar solo, ¿sí?, ya que Archicad no se dedica a hacer este tipo de cosas, ¿sí? Nosotros previamente tendríamos que tener la cantidad de los hierros y el diámetro que nos lo va a proveer el ingeniero o lo podremos haber hecho nosotros, ¿sí? Simplemente estos dos datos se los vamos a agregar, ¿sí? Lo que vamos a hacer de manera automática es que simplemente con cliquear las vigas, las columnas o las bases, estos datos nos salgan automáticamente de la forma más ágil posible. Este primer valor, que es la cantidad de hierros, ¿sí?, nosotros vamos a decirle de que el nombre de la propiedad entonces cantidad de hierros, qué tipo de dato va a ser, y empezamos a ver un poco a analizar los tipos de datos. Yo prefiero ir haciéndolo con ejemplos y no ponerme a explicar para qué sirve cada uno de estos datos, no me interesa. En este caso hay que analizar que cadenas simplemente son datos de texto, por lo cual en este caso no es un texto lo que vamos a poner. Es un número, sí, pero no es un número decimal, ¿sí?, ni es un número negativo, ni es un número raro, es un número entero, ¿sí? Nosotros tenemos una cierta cantidad de entera numérica de hierros. Pueden ser 2, 4, 6, 8, pero es un número entero, ¿sí? ¿Cuál es el valor por defecto que me va a aparecer cuando yo seleccione una viga? ¿Qué me va a decir por defecto esta propiedad? ¿Sí?
Como yo no sé la cantidad, este es un dato que yo le voy a agregar, por ahora le vamos a poner que es indefinido, ¿sí? Si nosotros le pusiéramos un cierto valor, 4, eso va a significar de que todas las vigas van a tener 4 hierros, por lo cual no me interesa en ese caso, le voy a decir que sea indefinido, ¿sí? Vamos a borrarle esto de hecho, y ahí ya tendríamos nuestra primera propiedad. La segunda propiedad entonces es el diámetro que vamos a tener. Acá hay una pequeña diferencia, vamos a ponerle diámetro de hierros. Hay una pequeña diferencia. Si bien yo podría ponerle indefinido y viga por viga, ponerle diámetro 14, diámetro 10, diámetro 8, podría hacerlo. Particularmente no es mi opción preferida, ya que los diámetros de hierros son a la venta, son estándares, ¿sí? Es algo que voy a estar utilizando siempre los mismos, por lo cual vamos a utilizar un nuevo tipo de dato, que es un conjunto de opciones, en el cual vamos a agregar todas las opciones que creamos necesarias. En este caso le vamos a poner phi del 8, phi del 10, phi del 12, phi del 14, por ejemplo, ¿sí? por dar algún ejemplo. Le doy OK. ¿Cuál es el valor por defecto que me va a mostrar las vigas? Nuevamente yo prefiero ponerle indefinido, ¿sí? Ya que no quiero que por defecto las vigas tengan un diámetro asignado, ¿sí? Lo quiero asignar yo, por lo cual si bien le dejo el valor, ya los datos se los dejo definidos, ¿sí? No quiero que por defecto tengan ninguno de estos datos, ¿sí? Vamos a empezar a ver qué estamos haciendo. Lo último que nos estaría faltando es decirle que estas dos propiedades yo quiero que esté disponible para ciertos elementos, por lo cual lo voy a clasificar de manera personalizada y le voy a decir que dentro de Archicad solamente quiero que esté para vigas. Le voy a dar OK, le voy a dar OK, y ahora vamos a ver cómo a la hora de entrar a las vigas y dentro de la pestaña clasificación y propiedades tenemos una nueva carpeta que se llama estructura, la cual contiene exactamente lo mismo que acabamos de poner recién. Yo ahora podría venir específicamente a esta viga, decirle de que ya no es más por defecto, que es indefinido, el dato lo tengo, por lo cual le pongo personalizado y le digo que esta viga tiene 4 hierros, vuelvo al diámetro de hierro, ya no es más indefinido porque ya lo sé, personalizado y quiero que tenga un phi del 12. Por lo cual yo podría empezar a definir viga por viga cuáles son estos valores, ¿sí? Hay una manera mucho más ágil de hacer esto, que lo vamos a ver al final de la clase, que es a través de esquemas, pero como primera aproximación, nosotros ya generamos esta carpeta, llamémosle, en la cual ya tenemos estos datos, ¿sí? Lo último que nos estaría faltando entonces, para que Archicad nos tire esto, que sería una línea de texto, que es estos dos datos que nosotros pusimos sumados con este texto de fe igual, ¿sí? Nosotros vamos a hacer una nueva propiedad para esto, le vamos a decir, por ejemplo, resultado, en este caso, le vamos a poner OK, y vamos a ver entonces, vamos a arrancar con lo que se llaman expresiones en Archicad, ¿sí? Para el que esté familiarizado con Excel se va a dar cuenta que esto es exactamente, idénticamente lo mismo. Para el que no esté familiarizado con Excel o lo tenga medio de oído como yo, igualmente se van a dar cuenta que es muy simple utilizar, ¿sí? Con hacer 2 o 3 ejemplos se van a dar cuenta que todo es súper lógico. En este caso lo primero que vamos a ver hoy vamos a analizar un poco qué queremos ver. Nosotros queremos tener un renglón en el cual, repito, nos va a aparecer este texto y los dos datos de manera automática que nosotros tenemos. La primera función que vamos a utilizar en Archicad es lo que se llama edición de texto, ¿sí? Dentro de la carpeta de edición de texto vamos a elegir la que se llama concatenación, ¿sí? Le vamos a dar añadir. ¿Qué es una concatenación? Es simplemente una sumatoria de diferentes textos. En este caso nosotros tenemos el fe igual como un primer texto, el 3, ¿sí? Como un segundo texto y el diámetro 12 como un tercer texto, por lo cual es una concatenación de diferentes textos. Fíjense que muy bien explicado, me dice que cada texto va dentro de comillas, ¿sí? Y la separación entre texto y texto es con punto y coma, ¿sí? Fíjense que si yo dejo el mouse posicionado arriba de cada uno de estos, me da la descripción, me dice que une 2 o más cadenas de texto en una sola, me da un ejemplo, que es lo mismo que me acaba de colocar de manera automática, y bueno, algún tipo de argumento, etcétera, etcétera, ¿sí? Una vez que ya hicimos esta concatenación, voy a borrar todo esto, no me tengo que olvidar de separarlo con punto y coma y finalizar con el paréntesis.
Lo primero que yo quiero hacer es colocar el fe igual, por lo cual esto no tiene ningún tipo de problema. Pongo comillas, fe, vamos a hacerlo idéntico que como está acá, espacio igual espacio, espacio igual espacio, cierro comillas, punto y coma. ¿Sí? Ese es el primer valor que yo quiero tener. ¿Cuál es el segundo valor? La cantidad de hierros que vamos a tener, la cual es esta propiedad que nosotros hicimos, por lo cual vamos a acceder a parámetros y propiedades. Dentro de las propiedades, la carpeta que llamamos estructura, cantidad de hierros, añadir. ¿Sí? El problema que vamos a tener acá es que el editor de expresiones, que nosotros estamos haciendo un tipo de dato cadena, recordemos que cadena es un texto, es una cadena de valores de texto. Voy a cerrar esto. El problema que tenemos es que tanto la cantidad de hierros como el diámetro, uno no es un texto, sino que es un número entero, y el otro tampoco es un texto, sino que es un conjunto de opciones. Por lo cual, el problema que vamos a tener acá, si yo, por ejemplo, cerrara el paréntesis, me va a decir de que la expresión contiene un error. ¿Sí? El error es que el tipo de datos de argumento no es correcto. Esta función espera un valor de cadena. Ninguno de estos dos, ni entero ni conjunto de opciones, es cadena. Por lo cual vamos a borrar esto que está acá y vamos a añadir una nueva función que se llama conversión de datos, lo cual convierte una propiedad en una cadena. Acá lo dice perfectamente, convierte un valor numérico o un valor de verdadero y falso en una cadena. El número de decimales por defecto es 2. Vamos a darle añadir. Acá me está mostrando que tiene un cierto valor y que yo le asigno la cantidad de decimales que quiero. En este caso borro todo esto. El valor que yo voy a tener, nuevamente, es la cantidad de hierros. Le pongo punto y coma, 0 decimal, ya que no me interesa tener ningún tipo de decimal. Con esto yo ya tendría, entonces, la segunda línea de texto. ¿Sí? Vuelvo a poner punto y coma y tendría entonces el tercer dato, que es el diámetro 12. Acá me pasa exactamente lo mismo. ¿Sí? Vamos a ponerle str, paréntesis. Vamos a decirle que en este caso es diámetro de hierro, añadir, punto y coma, 0 decimal, cierro el paréntesis, ¿sí? Cierro el paréntesis de str y cierro el paréntesis de concatenación, por lo cual ya acá me está dando, fíjense cómo si yo no cerraba esto, me sigue diciendo error de sintaxis. En el momento que cierro también el paréntesis de concatenación, ya estaría la expresión terminada. Le voy a dar OK. Lo último que me estaría faltando es volver a decirle de que esta propiedad la quiero específicamente para el elemento de construcción viga. Le doy OK y ahora ya estaría todo terminado. ¿Cómo vemos si está terminado? En este caso podemos seleccionar esta viga, por ejemplo. Vamos a volver al administrador de propiedades. Selecciono entonces esta propiedad, aprieto evaluar y me dice que está evaluando resultado de la carpeta estructuras. Tengo un elemento seleccionado, el ID de ese elemento es la viga 105, me muestra la expresión y me da el valor, ¿sí?, que me va a dar de resultado, que en este caso es exactamente lo que yo quería, fe igual 4fid del 12. ¿Sí? Por lo cual ya tendríamos hechas las tres propiedades y estarían vinculadas a las vigas, por lo cual, si volvemos acá, vemos que también el resultado está acá. En este caso el resultado nunca lo voy a personalizar, ya que esto es una expresión, ¿sí?, que es la que acabamos de hacer, que lo va a hacer de manera automática. Lo único que yo voy a hacer es modificarle la cantidad de hierros y el diámetro, ¿sí?, pero el resultado de la expresión va a ser de manera automática. ¿Cuál sería el segundo paso, ¿sí?, por el cual hicimos todo esto? El segundo paso sería generar una etiqueta para que en el momento que yo haga clic en alguna viga, repito, en alguna columna, en alguna base, cualquier elemento de Archicad, de manera automática me tire este resultado. Para eso vamos a acceder, a hacerle doble clic a la etiqueta, venir a insertar autotexto, ¿sí? Recordemos que insertar autotexto es todo lo que me va a insertar de manera automática, no lo voy a estar escribiendo. En este caso le voy a decir que quiero el ID del elemento, que es lo que está colocado, lo cual está bien, espacio, vamos a ver el ejemplo, y tenemos el ancho, barra diagonal, el alto, por lo cual vuelvo a insertar autotexto, vengo a parámetros generales, ya que esto es para absolutamente todos los objetos de Archicad, parámetros generales, ancho, añado,
barra diagonal, inserto autotexto, alto, añado y ya lo tengo. Shift Enter para bajar al segundo renglón y por último inserto la propiedad que nosotros acabamos de hacer, no esta ni esta, sino el resultado, ¿sí? Le doy a añadir y acá me está diciendo entonces el mismo resultado que nosotros teníamos antes. De esta manera vamos a absorber los parámetros de esta, yo empiezo a hacer clic en las vigas, ¿sí? Y me empieza a tirar el dato de manera automática. ¿Por qué me está diciendo indefinido acá? Porque este valor que nosotros le tenemos asignado, en este caso a las vigas nosotros le pusimos la cantidad de hierro y el diámetro, pero fue la única viga en la cual lo hicimos. En estos lo tenemos indefinido. Si yo pusiera nuevamente personalizado y le digo 6, personalizado, Fidel 14, le doy OK y ya me lo estaría haciendo, ¿sí? Esto yo tendría que hacerlo viga por viga para que esto me salga de manera automática. Repito que no es la forma y ahora vamos a ver entonces cómo hacer un esquema de esto. Lo último que quiero terminar es, para lograr este resultado, vamos a hacerlo bien. Tenemos el primer texto más grande y en negrita y el otro sin negrita y más chiquito, por lo cual vamos a seleccionar todo esto, negrita, le vamos a poner 2.5 por ejemplo, ahí está. Y lo último que nosotros, vamos a borrar esto, tenemos es que no tiene ningún tipo de flecha esta etiqueta, ¿sí? A diferencia de otras etiquetas, esta no tiene flecha, fíjense que son simplemente etiquetas que están puestas, ¿sí? Algunas sí tiene esta cierta línea, pero en el caso particular que a mí me gusta es más como esta, que no tiene ninguna flecha, por lo cual vamos a sacarle el tipo de elemento de tipo de línea de puntero, se lo voy a sacar, y esta va a ser el resultado final, ¿sí? Yo después lo puedo colocar donde quiera, absorbo entonces los parámetros, y vemos cómo en el momento que hago clic en las vigas, ¿sí? Me va sacando esto. Lo único que haría yo es acomodar después donde a mí me guste y sin que se me solape con ningún otro dato dentro de mi plano. Como esto es algo que lo voy a empezar a utilizar en todos mis proyectos, sería recomendable, como siempre, venir a los favoritos de Archicad. Vamos a crear un nuevo favorito y le vamos a poner, por ejemplo, etiqueta datos vigas. Le doy OK. ¿Sí? Recordemos que los favoritos son importantísimos porque si bien en este proyecto yo puedo absorber el parámetro y utilizarlo, ¿sí? En otro proyecto yo no tengo quizá ninguno colocado, por lo cual en el momento de generar una etiqueta vengo a la flecha que está al lado de este diálogo y selecciono dentro de mis favoritos etiqueta datos de viga y lo tengo de manera automática. Bien. Lo último que nos estaría faltando, ¿sí? Es generar un esquema, lo cual es una planilla simplemente, una planilla que en este caso no nos interesa llevarla a Excel seguramente, es más que nada para evaluar nuestro proyecto, posiblemente sí nos interese llevarlo a Excel, pero en este caso es simplemente para evaluar lo que yo estoy haciendo, para que me haga un listado de todas las vigas con ciertos datos que quiero tener y para poder modificar viga por viga estos datos sin tener que estar accediendo desde la planta, ir planta por planta. Bueno, no es lo que quiero, por lo cual vamos a venir a los esquemas, vamos a venir a un esquema de componentes, hacer un nuevo listado, vamos a ponerle, por ejemplo, en este caso, estructuras, y vamos a ponerle de nombre datos de vigas. ¿Sí? Obviamente que este es un ejemplo. Bien. ¿Cuál es el criterio que yo quiero tener para mi primer esquema o mi primera planilla de archicado? Yo quiero decirle de que si el tipo de elemento es una viga, entonces que me ponga, que me genere un esquema con ciertos datos. Vamos a poner algún ejemplo. Por ejemplo, lo primero que quiero que me coloque es el identificador del elemento para saber bien de qué viga estoy hablando. Vamos a añadir uno nuevo que puede llegar a ser, por ejemplo, dentro de viga, quiero que me muestre, no, vamos a poner, por ejemplo, vamos a ponerle nuevamente ancho, vamos a ponerle el alto, vamos a ponerle el largo de la viga, que está dentro de la carpeta viga, vamos a ponerle, en este caso, longitud de viga. Y quiero que me muestre también la cantidad de hierros, el diámetro de los hierros y el resultado final. Todo esto es lo que yo quiero que me muestre en mi esquema. Le voy a dar OK, me va a haber generado mi primer esquema en Archicad, accedo, vamos a ordenarlo un poquito, decirle que me haga un poco más grande, perdón,
este no es, que me haga un poco más grande las alturas de filas, ¿sí? Exageré, vamos a ponerle 8, vamos a poner, no, en negrita no, vamos a ponerle 10, por ejemplo. Selecciono estos que están acá, vamos a ponerle esa en negrita. Bien, como vemos, vamos a ponerlo un poquito más grande para que se vea mejor. Ahí está. Bueno, nada, como primera instancia vemos cómo está buenísimo lo que acabamos de hacer. ¿Sí? Esto realmente es impresionante. Para el que nunca utilizó esquemas en Archicad, se ve como digamos, la posibilidad de tener planillas, de generar planillas de manera automática, es algo que cuando uno lo aprende es un cambio radical, ¿sí? Teniendo en cuenta primero de que nosotros podemos hacer una interacción con Excel, en este caso no es el caso, ¿sí? Pero lo podría hacer perfectamente si es que me fuera útil. Otra de las posibilidades que tienen los esquemas es que puedo modificar de manera interactiva, llamémosle, cada uno de los valores y no tener que acceder a los elementos, que para eso lo hicimos. Por ejemplo, yo veo de que hay cierta viga, esta viga 100, que tiene un número que no es lo que yo quiero. Yo no quiero que diga viga, quiero que diga B100. Por lo cual podría venir acá, seleccionar entonces esta viga y decir, por ejemplo, que me lo muestre en planta. Y acá me está mostrando que esa es la viga que tiene mal el identificador, por lo cual yo podría entonces venir acá y cambiarlo. Pero ni siquiera hace falta. Dentro del mismo esquema, yo puedo venir acá y ponerle B100, por lo cual de manera automática, si yo vine acá, voy a ver cómo efectivamente cambié el identificador desde el esquema. Lo otro que yo podría hacer es, teniendo los datos, empezar a colocar, por ejemplo, vamos a ponerle cualquier número, vamos a ponerle a la viga 100, 2 hierros del 8, viga 101, 4 hierros del 10. Vamos a poner cualquier ejemplo para que se vea distintos datos. Vamos a ponerlo solamente con las vigas de planta baja. Viga 12, creo que ahí estarían todos. ¿Sí? Fíjense cómo no tuve que entrar a los elementos, sino que lo hice directamente desde acá. Le modifiqué el ID al cual me parecía que estaba mal, cantidad de hierros, diámetro de hierros, y el resultado me lo da de manera automática. ¿Sí? Hice así para actualizar y que me coloque la viga 100 arriba de todo. Bien, por lo cual, si todo estaría bien, las vigas de encadenado son las que están en subsuelo, por lo cual no me interesa. Si todo está bien, ya le coloqué todos los datos, ¿sí? Que yo lo puedo tener de que me los pasó, repito, el ingeniero, que los hice yo, que los tengo en otro lado. Bueno, lo único que hago es actualizar desde acá, de manera súper rápida, los valores. Vuelvo a planta baja y ahora sí, si hicimos todo bien, fíjense cómo se actualizaron todos estos valores y yo podría entonces seguir, ¿sí? Colocando en todas las demás vigas que necesite. Y a partir de ahora y para siempre, y me encanta decir esta frase porque me pasa obviamente, de alumnos que quizás ven clases y me dicen, uy, pero es muy complicado hacer esto, no lo entendí. ¿Sí? Lo importante de esto es entender de que esto es para siempre. ¿Sí? O sea, una vez que yo me generé esa propiedad, lo hice bien ordenado, ¿sí? Explicándolo y todo debo haber tardado menos de 15 minutos y seguramente si yo lo hiciera sin explicarlo tardaría 5 minutos en hacerlo y esto me queda para siempre. ¿Sí? Yo ya tengo mi propia etiqueta guardada en favoritos que voy a empezar a utilizar para las vigas. Podría hacer lo mismo para columnas, para zapatas, para objetos, para lo que fuere. Podría agregarle entonces los datos que me están faltando de los estribos, que sería exactamente lo mismo, venir al administrador de propiedades, agregar unas propiedades nuevas que básicamente duplicaría en este caso la cantidad de hierros, y esto lo duplicaría, diámetro de hierro lo duplicaría, ¿sí? Pondría una separación de estribos, lo que fuere, y modificaría el resultado sumándole a esta cadena, ¿sí? Lo que yo necesite, o haría una cadena nueva. ¿Sí? Y en ese caso vendría acá y modificaría entonces con un nuevo renglón, ¿sí? Y pondría el dato que quiera agregarle. Por lo cual me parece que es muy muy interesante. Obviamente de que para el que nunca utilizó estas cosas, y hoy entiendo de que vimos diferentes cosas de Archicad, no es que solamente vimos clasificación y propiedades, vimos etiquetas, vimos un poco de esquemas, ¿sí? Pero la idea es un poco eso y por eso es un módulo avanzado, ¿sí? El cual une diferentes conocimientos para llegar a cosas más complejas, ¿sí? Pero me parece de que eso es lo bueno de tener
un curso online, sí que uno puede ver una y otra vez estas cosas, sí que a veces en los cursos presenciales es muy difícil, sí que luego de terminada la clase después se pueda repetir en la casa, ¿sí? Acá no hay excusa, es sentarse, es ponerse, es probar, y bueno, cada uno obviamente que emulará o intentará llegar a su propio resultado. No tienen por qué llegar a este, puede ser un resultado mejor, puede ser un resultado que estéticamente sea diferente, pero lo importante es entender cómo se llega al resultado y poder hacer nada, sus propias opciones y sus propias cosas, cada uno por su cuenta. Espero que se haya entendido y bueno, vamos a seguir con diferentes lecciones en las cuales vamos a seguir utilizando el administrador de propiedades y el administrador de clasificaciones para hacer más de estas cosas. Cualquier cosa, cualquier consulta, quiero decir, como siempre, debajo de cada clase, y si no, en el grupo de Facebook. Digo esto también porque hay gente que sé que todavía no entró, y la verdad que el grupo de Facebook es bastante interesante porque ya somos más de 300 las personas que estamos ahí, y normalmente cualquier consulta en menos de 15 minutos ya está resuelta por algún otro alumno. Así que bueno, el Facebook es Arquitectura Virtual Archicad, ¿sí? Así que bueno, para los que todavía no entraron, los invitamos a entrar. Y por otro lado, avisar también para los que no lo saben que empezamos a generar contenido en la pestaña de blog de nuestra página, contenido que es gratuito, ¿sí? Que lo puede ver cualquier persona, incluso que no esté en este curso, pero contenido que es complementario con este curso, ¿sí? O sea, son cosas que, si bien son tips, son pequeños tutoriales de 5 minutos, son muy interesantes y en muchos de los casos resuelven dudas que alumnos propios de este curso me vienen haciendo. Así que bueno, es complementario también con el curso pago de Archicad, así que los invitamos también a pasar por ahí.